Primero, unos agradecimientos fundamentales. Agradecemos a Jorge Ramírez, de Radio Nacional, fundamentalmente por haber conseguido este espacio, por habernos facilitado nos. Agradecemos al Laboratorio de Arquitectura La Barca por habernos acompañado a diseñar el espacio de cafetín que está acá paralelo a este lugar, a este teatro. Agradecemos también a las dos librerías que nos garantizaron la inscripción, Librería Olivas y Librería J. Rabioso, a Natalia y a Germán, respectivamente. Bueno, agradecemos que hayan venido y agradecemos también a todos los que respondieron a la invitación. Voy a empezar por ahí. Así no leo, porque si leo me pongo más neurótico que la mierda. A esta institución es como un punto de llegada para nosotros los integrantes de Colectora. Es un punto de llegada a partir de habernos primero hecho otra pregunta, que era ¿qué hacemos cuando trabajamos psicoanalíticamente? Que fue el simposio anterior. En el simposio anterior la pregunta era otra. Es más o menos como hacer una especie de relevo del estado de situación del psicoanálisis, desde el lugar de enunciación que nos concierne, que nos concernía y que todavía nos sigue concerniendo. Porque hacer un relevo de la situación del psicoanálisis en el ámbito local, eso también es una forma de hacer un poco más discreta la pregunta. Hacer un relevo de la situación del psicoanálisis en el ámbito local implicaba empezar a hacérsela desde el lugar de laburo. Y además porque el trabajo para la cooperativa, por lo menos hasta el 2011, yo creo que hasta ese simposio del 2011, que tuvo algo bastante performativo, hasta ese simposio era el trabajo y el trabajo de acompañamiento terapéutico lo que nos vinculaba como cooperativa. En ese punto era entonces una cooperativa de trabajo que buscaba, a veces aviesamente, su orientación psicoanalítica, y digo aviesamente porque era, digamos, un motorcito permanente de filiación, de alianza con el psicoanálisis y con analistas, digamos. Entonces, para hacer un relevo de la situación del psicoanálisis empezamos por el trabajo. Porque me parece que hay algo que es así como muy importante en este espinoso tema, que es ser coherente con el lugar desde el que se enuncia. Es una cosa totalmente imposible lo que estoy diciendo, pero por lo menos hay que estar superyoicamente en ese punto advertidos, digamos. Si no, se puede decir cualquier cosa sobre la institución del psicoanálisis desde cualquier lugar, o se puede abogar por un psicoanálisis por venir hablando desde cualquier lado, digamos. Entonces arrancamos por el trabajo, convocamos imaginariamente a un auditorio, a unos expositores, que digo imaginariamente, lo convocamos como nueva generación, joven analista, esta cosa que un poco es una ironía, fue una ironía, digamos, parece que se toma en serio, siempre digo mal parido, pero lo toma en serio, digamos, pero fue una ironía. Y convocar a los jóvenes analistas en su momento para pensar el psicoanálisis era una forma de decir, seamos coherentes con lo que estamos haciendo, arranquemos por donde podemos y arranquemos por el quehacer psicoanalítico, es decir, por el adjetivo o por lo que adjetivaba al trabajo. Para nuestro caso, lo que adjetivaba psicoanalíticamente al acompañamiento. Del simposio anterior, y quizás por este mismo compromiso con la práctica, con el trabajo de acompañamiento, digamos, se puede despejar ahora a distancia, por lo menos un par de supuestos, que era imposible despejarlo en su momento, quizás porque estaba muy encima de quienes convocábamos. Y que de alguna manera empezamos a despejar en acto en el simposio de eso a partir de una discusión que en principio fue lateral, pero que luego se metió de lleno en la elaboración del mismo, que fue una discusión por escrito entre dos referentes para nosotros de posiciones analíticas muy distintas, que fueron Marcos Henal y Nicolás Vallejo.
Yo creo que ahí, a partir de esa discusión, y esto, digamos, va a mi cuenta porque es muy personal la elaboración, pero a partir de esa discusión retorna el analista, la historia del analista, en medio de la pregunta por la adjetivación del trabajo. Me parece que si no hubiera sido por esa discusión entre estos dos referentes, es decir, dos personas a las que queríamos o deseamos escuchar, yo diría que es improbable este simposio. Retorna el analista, la historia del analista, las fracturas en el interior de la pregunta por el lugar del analista, retornan de afuera de alguna manera. Porque la preocupación nuestra en el 2011 fue ¿qué es lo analítico? ¿Cuál es la atribución? ¿Cuál es el adjetivo, calificativo, descalificativo del trabajo que hacemos? Y no era una pregunta directa, la pregunta por la institución, la pregunta por el analista. El analista quedaba solapado tras la pregunta por el adjetivo, por las formas, por la herramienta, digamos. Aparecía el psicoanálisis por ende como derivado. Me parece que ese es el primer supuesto que podemos decantar, en principio por una cuestión disputada entre los dos analistas de nuestra referencia, y luego con un año de trabajo, como fue todo este 2012. A partir de ahí podemos despejar que convocar a preguntarnos por lo analítico del trabajo, del propio quehacer, implicaba, entre otras cosas, poner en el lugar de lo necesario el trabajo, ¿sí? Y en el lugar de lo contingente a lo analítico, ¿sí? Es decir, lo analítico ahí aparecía como una función derivada de la invariante laboral. En ese punto podría ser un laburo de acompañamiento terapéutico, un laburo de psiquiatría, un laburo de trabajo social, lo que sea, pero aparecía como de función derivada de un trabajo. La pregunta por el analista ahí no aparecía. Aparecía en todo caso la posibilidad por venir del analista a partir de hacerse esa pregunta, pero no el analista, ¿sí? Ese es un punto. Lo necesario en el laburo, lo contingente en lo analítico. El segundo punto, digamos, me parece que tiene que ver ya con quizás con otro par que sería generalidad, particularidad o dependencia y relativa autonomía, que sería esto. Si el psicoanálisis solo puede pensarse como función derivada de un trabajo, el psicoanálisis solo puede pensarse dependiendo de un marco disciplinario, de un dominio, de legalidad que no sea el psicoanálisis. Ahí otra vez retorna la pregunta por la institución del psicoanálisis. Aparece entonces la pregunta, otra vez de manera muy incipiente, sobre el psicoanálisis, pero haciéndolo derivar de otro dominio. El dominio que ancestralmente, digamos, el movimiento psicoanalítico da cuenta es el dominio de la medicina, ¿sí? Siempre, digamos, aparece algo de la medicina, todavía hay muchos analistas que nosotros no entendemos muy bien, digamos, con quién discuten, porque después de hablar un rato largo nos damos cuenta que están discutiendo con la medicina todavía. Digamos, esa especie de matriz de apuntalamiento del psicoanálisis, del origen del psicoanálisis o algo así. Digamos, entonces, me parece que eso, que tuvo que ver también con el origen, ese apuntalamiento en el dominio de la medicina, me parece que ahora se puede vislumbrar, digamos, a partir del apuntalamiento del psicoanálisis en varios dominios. Y este es el tercer supuesto. Invitamos ciertamente a hacernos la pregunta por lo analítico del psicoanálisis, digamos, pero sobre la base de un campo de análisis e intervención sumamente difuso, de una diáspora de campos de análisis e intervención. Entonces, ya no la pregunta permanente o la discordia permanente en el dominio de la medicina, exclusiva y excluyentemente, sino también la pregunta permanente y diáspora mediante, ¿sí?, por el apuntalamiento en la psicología, el apuntalamiento en trabajo social, como dieron cuenta dos compañeras el año pasado, el apuntalamiento en psiquiatría, el apuntalamiento en el acompañamiento terapéutico. Ahí hay otro dato que relevamos a partir de haber convocado a pensar lo analítico, digamos. El otro dato es que
psicoanálisis, digamos, en esta generación del cobre, digamos, que creo, estimo, en la que estamos, que somos o algo así, digamos, la pregunta por el apuntalamiento es una pregunta como muy importante. Es una pregunta que nosotros necesitamos hacerla para llegar a entrever, porque no tenemos una idea de lo que se trata esto, de la lista de institución, pero sin esa pregunta por en dónde nace apuntalado, digamos, el psicoanálisis o lo analítico, es una pregunta muy de época. Por eso en aquel momento nos preguntábamos por ¿qué hacen tantos analistas? Fíjense cómo suponíamos el psicoanálisis, o al analista suponíamos. ¿Qué hacen tantos analistas laburando en, lo tengo acá, una cosa de loco, parece un chiste, laburando en hospitales de día, centros de salud, centros de día, centros educativos terapéuticos, clínicas, sectores, territorio de acompañamiento terapéutico, clínico literario, servicio penitenciario, instituto de rehabilitación, gabinete psicopedagógico, economía solidaria, digamos. Suponer el analista en todos estos campos de análisis e intervención era toda una modalidad incipiente de empezar a poner de relieve una política para el psicoanálisis, digamos, que nos deja de alguna manera en el borde de este simposio, porque si convocamos a pensar esos campos, digamos, convocamos suponiendo que había analista ahí. Ese es un poco el hallazgo que nos deja en este 2012. Es decir, la desuposición del analista ahí y la necesidad de hacerse esta pregunta, porque en este 2012 también hemos sido bastardeados por hacer esa pregunta que nos dejaba fuera el discurso del psicoanálisis, por algunos que se roban la capacidad de limitar lo que es el análisis y lo que no lo es, ¿sí? Digo, pero sin esa pregunta, para esta generación del cobre, vuelvo sobre eso porque me parece que es algo bien referencial del ámbito local del psicoanálisis. El resto, si quieren, hasta digamos no, que nos importa un huevo. Pero en relación a eso, me parece que es algo bien específico del ámbito local. Porque si no haces esa pregunta, te quedás, digamos, con el psicoanálisis puro, y con toda una praxis de psicoanálisis puro, que no está mal, digamos, que no está mal, digamos, teniendo en cuenta, digamos, la herencia del psicoanálisis. Digamos, pero no podés quedarte en eso, en esta generación del cobre, porque te olvidás de interrogar el deseo, o te olvidás de poner el deseo del analista en el centro de la cuestión. E identificás con un psicoanálisis puro que puede estar apuntalado en una condición técnica o que puede estar apuntalado en ser hijo o tartaranito de Franco, no importa. Digamos, pero terminás, digamos, como identificando el dolor analista, siendo el psicoanalista puro, rechazando la posibilidad de interrogar por dónde estará circulando lo analítico. Entonces, y como para cerrar, me parece que sin ese primer momento del 2011, donde en medio de la diáspora intentamos empezar a pensar al psicoanálisis desde su objetivación, desde lo psicoanalítico, sin ese 2011 sería imposible llegar a este 2012 interrogando el lugar del analista, ese lugar justamente que porque está roto en su identidad nos ha empujado a preguntarnos un año atrás por dónde pasaba. Creo que es esa un poco la continuidad entre aquel 2011 todavía no cerrado, por eso queríamos primero cerrar ese 2011 como para inaugurar este 2012 con esta nueva pregunta. Ciertamente ya no los mismos supuestos analistas que habíamos convocado aquella vez, algunos sí, algunos no, sino pensando más atrás, pensando que habría algo del tiempo, de la duración, de la persistencia de un deseo de analista que cuenta para pensar la institución de psicoanálisis. Porque hemos convocado a quienes, no porque tienen más experiencia, sino porque como que tienen más, han hecho marchar más el deseo de análisis, más tiempo, digámoslo así. Han hecho marchar más su deseo de análisis durante más tiempo que otros. Eso no garantiza nada, pero por lo menos orienta. Bueno, en esta institución, y por último una frasecita de Lorenzo Soler, a la que le debemos la intitulación. Ella le llamó el psicoanalista de esa institución, el psicoanalista
y su institución a una conferencia de promoción en el 87 en Francia. Nosotros le sacamos la I, le pusimos la coma y es un secreto porque le pusimos la cola. Bueno, entonces, dice ella, sin duda hay psicoanalizantes y podemos decir, no hay psicoanalizantes sin psicoanalistas que lo causen. Pero esto no indica, como hace notar Lacan, dónde está, quién es el psicoanalista. Es evidente que este problema atormenta no solo a las instituciones analíticas, sino a los analistas, uno por uno. Y añade, con una pizca de ironía, hay que poder localizar al analista, aunque solo sea para saber a qué puerta golpear. Así que con eso, con esa pequeña ironía, inauguramos este simposio 2012 de psicoanálisis y análisis de su institución. Bueno, muchas gracias. Ahora van a exponer Ana Sáenz y Ana Serra, así que las invito a este pequeño lugar teatral